Así que les queremos agradecer, hemos podido seguir la reunión el viernes pasado en el Zoom y bueno, así que estamos un poco en tema. Vamos a abrir en Hechos capítulo 3. Veníamos hablando de este hecho milagroso que había pasado con Juan y con Pedro, con este cojo que estaba pidiendo monedas, estaba pidiendo en la puerta del templo y ellos tienen la oportunidad de darle sanidad. Y luego continúa el relato porque esto despertó el asombro de todos. Y Pedro una vez más tiene la posibilidad de ponerse en pie delante de ellos y hablar. La última vez creo que me había tocado hablar acerca del primer discurso de Pedro cuando ellos les habían dicho que estaban llenos de mosto porque tenían el Espíritu Santo. Y esta vez Pedro tiene la posibilidad de ponerse en pie delante de ellos porque ellos se habían quedado muy asombrados con el milagro de la sanidad del paralítico, ¿sí? Entonces Pedro tiene la posibilidad de ponerse en pie y toda esta predicación que él hace va a ver que es para nosotros de mucho ejemplo y hay muchas cosas que nosotros podemos sacar. Yo lo titulé en 3 partes. Número 1, no omitir la culpa. Número 2, no omitir la empatía. Número 3, no omitir el mensaje. ¿Lo decimos juntos? Número 1, no omitir la culpa. Número 2, no omitir la empatía. Y número 3, no omitir el mensaje. Oramos una vez a Dios, Padre nuestro, en esta noche, Señor. Estamos todos queriendo seguirte. Estamos todos, Señor, queriendo buscarte y queriendo buscar lo que tenés para nosotros en este tiempo. Señor, que es particular, que tiene sin duda pruebas, Señor, y queremos ser obedientes a ti. Quisiéramos, Señor, humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor. Quisiéramos, Señor, humillarnos delante de ti. Señor, y quisiéramos en este día buscar en obediencia el consejo y la palabra y la dirección que tenés para nosotros en este tiempo. Es imposible para mí hacerlo. Señor, solamente es algo espiritual. Y puedas ponerlo en este corazón y no es este privilegio tan grande, Señor, de ser uno contigo en tus deseos y en tu corazón, Señor, en tu dirección. Queremos obedecer a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, ruego me des palabras, Señor, nos des un tiempo a fin de poder compartir y disfrutar de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos 3, 11 al 26 vamos a leer, ¿sí? Pedro y Juan ven que todo el mundo se quedó pasmado viendo la sanidad de este paralítico y este paralítico que se había puesto en pie estaba agarrado de ellos, ¿sí? Como alguien a quien ayudan a caminar. Entonces Pedro no pierde oportunidad y tiene algo que decir que vamos a leerlo juntos, Hechos 3, versículo 11. Ahora sí, dice: y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él lo oiréis en todas las cosas que hable. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro tiene un recurso que es poder hablar a los judíos y enmarcarlos dentro de la profecía. Estas cosas estaban escritas por vuestros padres, vuestros profetas dijeron esto, nosotros estamos viviendo este momento que estaba profetizado. Él recurre a 5 personas del pueblo de Israel. Empezamos diciendo a Abraham, Isaac y Jacob, y después le sumamos a Moisés y a Samuel. Son 5 personas del pueblo de Israel. Por lo tanto, este discurso también tiene un tinte nacionalista. Hay algo que es para ellos. Y fíjense que en el cierre del discurso le dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por lo cual tenemos que saber que el discurso de Pedro está apuntado hacia los judíos de una forma especial, pero no por eso deja de dejarnos ejemplo en muchas cosas. Fíjense que primero ellos, cuando ven que la mirada está puesta en ellos, lo que primero hacen es hablar de Dios. Y cuando hablan de Dios, lo primero que hacen después es hablar de Cristo. Les habla de Cristo y fíjense que lo primero que hacen es no omitir la responsabilidad, no omitir la culpabilidad. Dice versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y cuando la palabra dice hijo ahí, la verdadera traducción es siervo. Como en Isaías cuando dice, he aquí mi siervo. Y hace todo un cántico, le veremos en atractivo para que le deseemos. Dice, por su entrega mi siervo justificará a muchos. Ese es el siervo profetizado. Ese es el siervo de Dios. Es Jesucristo. Dice, ha glorificado a su siervo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo primero que le dice es, ¿por qué os maravilláis de esto? La primera pregunta, en los primeros versículos, ¿por qué os maravilláis de esto? Si cuando vino Jesucristo y resucitó a Lázaro, más que maravillarse, ustedes lo contradecían. Ustedes no creyeron que Jesucristo era el Mesías. Quizás porque no vieron en él las características que esperaban, pero Jesucristo era el Mesías y ustedes lo negaron. Y ahora se maravillan con una sanidad hecha por hombres, por nosotros dos. Ninguno de nosotros le dio la salud a este hombre. Ninguno de nosotros. Pero ¿saben quién se la dio? Dice Jesucristo, el exaltado por Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No solo que le negaron y no solo que no creyeron en él, sino que cuando estaba condenado y Pilato lo había exonerado, ustedes de nuevo lo condenaron. Y dice, no solamente lo condenaron, dice versículo 14, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Sobre malo, peor. No solo negaron a Cristo, no solo que cuando estaba exonerado ustedes le culparon de nuevo, sino que también pidieron un homicida. Versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. No omite la culpa. Es la verdad. No omite la culpa. Luego de hablar de Dios y de Cristo, les habla de su pecado. Y luego les habla del camino, que es por la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que cree, ¿qué cosa? Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El premio y la bendición y todo el favor que Dios tiene para nosotros es a través de la fe. Y fíjense lo que les dice, el camino es la fe. Y por la fe en su nombre, a este paralítico que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, les habla de algo muy importante. Ellos lo habían hecho por ignorancia.
así como sus gobernantes. Le dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y también les dice que esto estaba premeditado de antes de los tiempos. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y ahora les hace el llamado, después de que puede empatizar con ellos y le dice que esto fue premeditado en el plan de Dios. Dios los creó y cuando vieron que se perdieron los salvó. Esto estaba escrito, estaba planeado desde antes. Y le dice, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora, cuando dice Él envía a Jesucristo, les está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo no vendría en el tiempo inmediato a estar con ellos en el medio. Pero cuando ellos se arrepientan y se conviertan, el Señor les daría el Espíritu Santo. Y dice que os fue antes anunciado, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Los profetas habían hablado de los distintos tiempos. Y dice Moisés, dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos. Iba a ser un judío. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Había un fin para la obediencia y había un fin para la falta de obediencia. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y citando todos estos puntos, desde Dios hacia Cristo, hacia su culpabilidad, pero el camino que es por la fe, hacia su falta de intención, hacia la premeditación del Salvador y de Dios de enviar al Salvador, hacia el llamado a la obediencia y hacia el ministerio del Espíritu Santo, hacia la advertencia de la obediencia y la falta de obediencia y hasta convocarlos por sus padres, por Samuel, por Abraham y todo lo profetizado, Él lo llama al pueblo judío a poder encontrar la bendición que Dios les había preparado. Esto es un poco la síntesis de lo que se dice. Ahora, en esta predicación hay algunas enseñanzas que son para nosotros. Número 1, no omitir la culpabilidad. La verdad, este discurso es un discurso muy enérgico. Creemos que era el principio de las cosas. Era el principio de un tiempo muy especial. Por eso es que Él les habla de su pecado. Y yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a pensar y a evaluar. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me lo van a contestar. ¿Cuántos se acuerdan de cuando fueron al jardín de infantes? Levanten la mano. Veo que muchos no se acuerdan tanto. Le digo la verdad, yo tampoco. ¿Por qué? Porque fue un periodo breve, del cual después vino un periodo largo. Y como fue hace tanto, ya no los recordamos. La palabra de Dios dice que todo lo hizo perfecto, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en nuestros corazones sin que nosotros alcancemos a entender ni el principio ni el fin de las cosas. Nosotros somos personas y seres vivos que no comprendemos la eternidad. No la comprendemos. La concepción de eternidad no la comprendemos. Conocemos la vida terrenal. Lo evaluamos, pero piensen esto. La vida eterna, comparada a la vida terrenal, es abismalmente gigante y extensa. Y la vida terrenal, en comparación, es muy breve. Por eso es que Dios nos está llamando a evaluar. Dios nos está llamando a evaluar.
Una persona que tiene una visión terrenal vive de una manera. Una persona que tiene la visión celestial vive de otra. Una persona que tiene una visión terrenal pone todo su esfuerzo y todo su tiempo y toda su dedicación en su bienestar y en su éxito terrenal. Y una persona que tiene una visión celestial deja todo lo terrenal y lo pone en pos de ganar lo celestial. La palabra de Dios dice, no se hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos. Y una persona que tiene una visión celestial es una persona que ha menospreciado el éxito en la vida, ha menospreciado el éxito y el aplauso de la gente en este lugar, ha menospreciado las riquezas de este mundo por ganar las riquezas de Cristo. Y piense esto, como le pregunté lo del jardín de infantes, así como usted hoy en su vida recuerda muy breve el jardín de infantes porque fue un tiempo corto, delante de un tiempo largo, así recordaremos nosotros nuestra vida en la tierra cuando estemos en el cielo. ¿Vio qué borroso que se recuerda el jardín de infantes? Yo no me acuerdo casi nada. Así recordaremos en el cielo nuestra vida en la tierra, por lo corto que será en comparación. Y nosotros estamos afanados y estamos pensando, Señor, la vida en la tierra, Señor, ¿cómo se resuelve esto de la vida en la tierra? Señor, ¿cómo sanás a esta persona en esta vida en la tierra? Señor, ¿cuándo vas a hacer esto de la vida en la tierra? Y el Señor está trayendo un mensaje que dice, tienen que poner los ojos en los cielos, porque la obra que yo hago es para el reino de los cielos. Mi vida eterna es en el reino de los cielos. Por lo cual las cosas de esta tierra tienen que quitarle un poco más de importancia. ¿Y por qué yo les hablo de esto? Porque el Señor está hablando. El Señor está hablando. Algo muy importante para mí fue este tiempo de oración. Este tiempo de oración por Claudia en el hospital. Así como por Amelia en el hospital, así como por Gabriela, que tienen que operarla, así como por Carlos Rogati, quien agradecemos que está mejor. Tantos motivos de oración, Señor, estamos orando. Señor, la salud de esta persona, Señor, la salud de la otra, Señor, estos problemas legales, Señor, esto, Señor, lo otro. Señor, ¿qué pasa que no estás actuando? ¿Qué pasa que no estás actuando? Y hubo una lección para mí acerca de la vida eterna. Cuando yendo al hospital a ver a Claudia fuimos y hablábamos la palabra y orábamos y de rodillas pedíamos a Dios que pueda sanarla, Señor, y que se haga tu voluntad y que cumplas tus objetivos, Señor. Señor, y esta mujer tiene que mejorar. Señor, me estás oyendo lo que tenés que hacer, Señor, que hagas tu voluntad y que muestres tus milagros y tus maravillas y tus deseos, Señor, que lo puedas mostrar. Y pasado el tiempo, acompañaba a la familia de Claudia, acompañaban sus padres, acompañaba a Ezequiel, acompañaba a Juan Cruz, y acompañaron varios hermanos de Claudia que están sin el Señor. Esteban, Fernando, Andrés, Marcelo, una de ellas se congrega, que es Victoria, y otra hermana que no tiene, que está apartada del Señor, que se llama Verónica. Verónica está en Gales, pero los 4 vinieron del sur para estar acá y acompañaban las oraciones, escuchaban la palabra de Dios y acompañaban las oraciones. Y un día, meditando en la palabra de Dios, habíamos hablado y considerado de por qué el Señor no hacía algunos milagros, porque había una generación que era perversa y que era incrédula. No tenía fe en que Dios lo podía hacer y también su corazón estaba constantemente en otros lados, estaba constantemente en otras cosas. Y estando con Claudia ahí, estando con Juan Cruz, estando con Ezequiel, meditábamos en esto. Y digo, si pudiéramos decir y leer este mensaje en presencia de alguno de tus hermanos, eso sería fantástico, porque le podríamos traer el Evangelio. Y hablamos esa palabra y nos arrodillamos y oramos al Señor. Y digo, si se da la oportunidad y estamos delante de alguno de ellos, no vamos a buscar una nueva lectura, vamos a leer la misma. Y ese mensaje que es para nosotros, que también sea para ellos para poder volver al Señor. Al otro día, queriendo ir al hospital, me apuraba para poder ir temprano, para poder encontrar a esas personas. Y el Señor no me permitió ir temprano porque tuve algunos quehaceres y llego a ir y dije, bueno, voy a ir más tarde. Y cuando voy, estábamos Claudia, Juan Cruz y su hermano Esteban. Con Claudia no hubo que decir una palabra. Ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Y hablamos esa palabra del corazón perverso y del corazón incrédulo. Y Esteban,
que es un chico saludable, que es un chico joven, que uno dice, tendría 1000 oportunidades para no escuchar el Evangelio, en ese momento estaba receptivo como nunca antes, y oraba al Señor cerrando sus ojos. Y ese mensaje pudo llegar. Y empezamos a compartirlo y varios de sus hermanos se quedaban ahí escuchando y nosotros orábamos, Señor, hay algo que tenés que hacer, Señor, hay algo que tenés que hacer. Y el otro día, estando en su casa, pudimos estar ahí y estábamos con Claudia. En un momento Claudia se va para la pieza y quedamos solos con Esteban. Y en un momento que quedamos solos con Esteban, le pregunto, bueno, vos, ¿en dónde trabajás? ¿Cómo te llamás? Me dice, mirá, yo trabajo en este lugar. Ahora, por un decreto del gobierno, este lugar está en revisión. No sé si voy a poder seguir trabajando acá, pero quiero decirte, ya no me importa. A partir de esto, mis prioridades cambiaron totalmente. ¿Tus prioridades cambiaron totalmente? Le digo. Bueno, ¿vos creés en la salvación? ¿Creés en Dios? ¿Creés en el cielo? Sí, creo. Quisiera tener más fe. Y tuvimos posibilidad de predicarle el Evangelio de punta a punta. Y yo me quedé pasmado y digo, Señor, tanto te estamos pidiendo, ¿dónde estamos viendo tu mano? ¿Dónde estamos viendo tu mano? Y el Señor me dijo, me seguís preguntando, ¿dónde está mi mano? ¿Qué estoy haciendo? Acá estoy trabajando. Esto es lo que quiero. Hay una vida en la tierra que será muy corta. Esa vida no es nada comparado al cielo. Mis hijos tendrán la eternidad, quizá tengan enfermedades, quizá tengan aflicciones en este tiempo, pero los que están lejos mío estarán lejos en este tiempo y por la eternidad estarán perdidos. Y en ese momento se abrieron mis ojos y dije, Señor, esto es lo que estás haciendo. Dice la palabra de Dios que en las situaciones tan difíciles que nos tocan pasar, como las pasaba Job, dice que Dios en todo esto no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y nosotros decimos, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo? Acá está lo que estoy haciendo. ¿Dónde están tus ojos? En esta tierra. ¿Dónde están tus ojos? En la salud. Puedo mejorarla de un momento a otro. Lo que no puedo es rescatar a mi creación del infierno. Este es el tiempo. Y esto es lo que estoy haciendo. Estoy cumpliendo un propósito detrás de cada cosa. Esto es lo que estoy haciendo. Y en ese momento entendí muchísimo más. Y yo me doy cuenta que Pedro, detrás de cada ocasión, le decían esto, predicaba. Sanaba a la persona, otra vez predicaba. Y yo me doy cuenta que detrás de un sinnúmero de situaciones como la que vive Amelia, al lado de una mujer que no conoce a Cristo, donde pasan las situaciones y en un montón de situaciones hay gente que no conoce a Cristo. El Señor la salud física de este tiempo la puede restaurar y el Señor tiene todo en sus manos, pero el Señor está preocupado en un fruto que se pierde para siempre. ¿Qué será la vida terrenal comparada a la eterna? Quizás será un recuerdo borroso. Y el Señor quiere que nos ocupemos de estas cosas. Número 1, no omitiendo la culpabilidad. Dice el versículo 13, ha glorificado a Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, es un tiempo de salvación. Este es un tiempo de salvación. No habrá mucho más tiempo. Lo hemos hablado. Esta gente y esta sociedad quiere legislar lo que está en contra de la Biblia y pronto esto será un discurso de odio. No hay mucho más tiempo. No hay mucho más tiempo para que nuestros familiares crean, los que se van al infierno. No hay mucho más tiempo. Por eso es que debemos orar por ellos y también debemos predicar el Evangelio y estar activos en la predicación del Evangelio. ¿Y cómo se predica el Evangelio? Acá hay una lección, no omitir la culpa. Hermanos, hemos perdido mucho tiempo, muchísimos años haciendo a la gente venir a comer al centro deportivo, a jugar al centro deportivo, a hacerse amigos socialmente de la gente de la iglesia sin hablarle de pecado y sin hablarle de arrepentimiento o hablándolo de una forma muy suave. Hermanos, la gente necesita saber que es pecadora. No lo dice usted, no es su opinión, es lo que dice la Biblia. Tiene que saber que la Biblia le condena.
Porque Dios nos creó y nosotros como ovejas cada cual nos apartamos por nuestro camino. Y debemos saber que hemos pecado. Un evangelio de amiguismo, un evangelio de integrar personas, un evangelio de sumar personas sin hablarle de su pecado y que ese pecado requiere un arrepentimiento y un cambio de vida, es como un remedio que no cura. Es como un remedio que no ataca la enfermedad, que no hace efecto. Necesitamos hablar de pecado. Ahora, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando que las personas nos ofenden a nosotros, no estamos hablando de que si las personas no responden, nosotros nos vamos a correr la cara y no le vamos a hablar más. Nosotros le tenemos que decir que la palabra de Dios dice esto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que la Biblia dice, hermano, usted no piensa, usted no opina, la Biblia dice. Yo te quiero compartir hoy que la Biblia dice que Dios nos creó, que nosotros cada cual nos apartamos por nuestro lado. Y al fin y al cabo creamos instituciones, nos fuimos cada uno por su camino, hasta llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos alejados de Dios por nuestro pecado. Una predicación omitiendo el pecado es una predicación no efectiva y hasta quizá es más dañina de lo que sana. Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. No omite nada. Por eso Él los pone delante de Dios, no los pone delante de sí mismo. No dice, ustedes me hicieron esto. No. Ustedes mataron al autor de la vida. El problema es de ustedes con Dios. Número 2. No omite la empatía. La persona que peca no peca contra nosotros. No lo hace contra nosotros. La persona que peca contra Dios no ha querido pecar contra Dios, simplemente ha seguido su camino. La persona que está en homosexualidad no está en homosexualidad en contra de la iglesia, en contra de nosotros. De su propia concupiscencia es atraído y seducido y hace lo que le parece. Y no es más pecador que el hombre y la mujer que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. No es más pecador ni menos pecador que el hombre que miente. Hay distintos pecados y todos son pecadores. Pero esas personas no lo hacen en contra nuestra. Esas personas no necesitan un reto. Porque son personas que pecan en ignorancia. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová. El impío y el inicuo no son lo mismo. El inicuo es una persona que tiene la ley, conoce, igualmente peca. Hace inequidad, cosas que son injustas. La persona impía es una persona que no tiene piedad, que no tiene devoción a Dios, que no tiene ley en su corazón y está pecando, pero quizás no conoce nada. Por eso nosotros debemos decirle su responsabilidad delante de Dios, es pecador. No debemos ponerlo como un asunto personal, no debemos retarlo, ni menos calificar más unos pecados que otros. Son personas que lo hacen en incredulidad. Distinto es las personas que conocen la palabra de Dios, siguen otro camino y encima lo justifican. Es distinto, no es el mismo caso. Pero a nosotros, las personas que nosotros tenemos que alcanzar, que no conocen a Dios, lo hacen en incredulidad. Y Él les dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Y estas cosas no han escapado del propósito de Dios. Dios ya sabía que crearía al hombre y que el hombre lo desobedecería. Número 1, no omite la responsabilidad, hermanos. Necesitamos evangelismo. Evangelismo que hable de pecado. Cuando le decimos a las personas, arrepiéntase, arrepiéntase, las personas dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? Muchos hablan del amor, y después arrepiéntase de que si no me dijeron nada, ¿de qué me voy a arrepentir? Número 1, no omitir la responsabilidad. Número 2, no omitir la empatía. El que peca no peca contra usted. Ha pecado contra Dios, no es mejor ni peor. Y lo hace seguramente en incredulidad. Y número 3, no omitir el mensaje. Hermanos, este tiempo en la tierra será un recuerdo borroso delante de la eternidad. No será nada. Es tiempo de poner nuestro tiempo, de poner nuestras prioridades, nuestras metas en el lugar donde van, en hacer tesoros en los cielos. Quizá en nuestra semana no tendremos mucho tiempo de deportes,
Quizás en nuestra semana no tendremos mucho tiempo de esparcimiento, quizás estaremos mucho tiempo acá en este lugar. Quizás no iremos a lugares muy lujosos, pero compartiremos cosas que puedan hacer todos. Estamos ocupados, quizás no en juntarnos entre amigos, pero juntarlos con el que necesita. Y hermanos, sobre todas las cosas estamos pensando en orar por nuestros familiares que se pierden. No hay mucho más tiempo. El otro día marchaba esta gente en esta marcha del orgullo gay, y no sé si del orgullo gay, pero más que nada en contra del gobierno, ¿no? Y esta gente trans. Ellos no están reclamando libertad para ser gay ni para transvestirse. Ellos están reclamando derechos de una ley que los ampare, que los privilegie y que condene a quienes no piensan como ellos. No hay mucho más tiempo. Las guerras ya las hemos visto. Las economías se unificarán. Creemos que ya no será con el dólar. Quizás sea con otra moneda. Pero no hay mucho más tiempo. A veces estamos callando el Evangelio como si hubiera muchas más oportunidades de que nuestra familia se salve. Y no las habrá. Por eso, hermanos, quiero compartirles esto. ¿Cómo será el tiempo en el cielo comparado al tiempo en la tierra? ¿Cómo será nuestro recuerdo de la tierra? Quizá borroso, tan breve. Y pensando en esto, la salud física tendrá un valor, pero la salud espiritual tendrá otro. Nuestra palabra que habla, nuestra palabra que calla, tendrá un valor. Y pensando en la visión celestial tendrá otro. Detrás de todo hay una oportunidad de predicar el Evangelio a un mundo que se pierde. Sé que en este tiempo que no estuvimos aquí, se anunció el cumpleaños de Axel, ¿no? Que van a venir seguramente el 15 de febrero. Estamos orando desde ya por ese cumpleaños. Y estamos orando por los no cristianos que vendrán, entre ellos mis primas. Alejadas de Dios, alguna quizá alejada, otra no creyente directamente. Y en ese lugar se predicará el Evangelio. Hermanos, no sé de ustedes, en nuestra vida no hay más tiempo. Yo no puedo esperar que un día se conviertan de alguna manera. Nuestras prioridades han cambiado. Y detrás de todas las situaciones, el Señor nos muestra más de su gloria y nos dice, delante de las situaciones legales, delante de las situaciones de salud, estoy buscando la salud espiritual de un pueblo que se pierde. Job no pecó con sus labios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué propósito tendrán las situaciones que pasamos? ¿Tendrán un propósito de salvación? ¿Tendrán un propósito de cambiarnos más a lo que es Él? Pedro predicaba de esta manera y nos da un ejemplo. Hable, hermano. Predique. Ore por la gente y predique y vea lo que pasa. Siempre piensa que la gente no se va a ofender. No tiene por qué ofenderse con usted. Háblele, compártale lo que usted cree. Yo creo en esto. La Biblia dice esto y yo creo en esto. Te lo comparto. Conozca que son personas que no tienen ley en su corazón. Y hábleles de Cristo. Dios, Cristo, el pecado, la fe, el único camino. Lo han hecho en ignorancia, Dios lo había premeditado. Arrepiéntanse, haga el llamado. Dios le dará el Espíritu Santo. Quien crea será salvo, quien no crea será condenado, pero la responsabilidad de anunciar es suya y mía. Cuando yo pienso en la vida eterna y pienso en la vida en la tierra, me tengo que arrodillar en mi cama y decirle, Señor, necesito que me cambies. Porque estos discursos me emocionan, pero no me cambian. Sé que cualquier cumpleaños es una ocasión para hablar de Cristo. Sé que cualquier favor es una ocasión para hablar de Cristo. Sé que cualquier circunstancia, difícil, buena, mala, fácil, son ocasiones para hablar de Cristo. Señor, quiero que tiñas mis ojos como los ves, con compasión por gente que se pierde. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Hermanos, este discurso nos va a emocionar, nos va a sorprender, nos va a llenar el oído, nos va a cambiar. Debemos postrarnos en nuestra cama para orar. Señor, necesito que me cambies mis prioridades.
Hay oportunidades por todas partes. Hay circunstancias por todas partes. ¿Qué pecado sería que las circunstancias lleguen a nuestra vida para traer salvación y nosotros no lo veamos? Queremos agradecer al Señor en toda circunstancia. Queremos alabarla en toda circunstancia, pero sobre todo queremos anunciar la palabra como el atalaya, que ve el daño y tiene una responsabilidad. Las situaciones son duras, ¿no es cierto? El Señor en todo es glorificado. Él quiere hacer su voluntad. ¿Oramos? Padre nuestro, Señor, qué breve será esta vida. Perdónanos, Señor, por nuestro tiempo. Perdónanos, Señor, por callar. Perdónanos, Señor, por querer que algún día creerás sin que nosotros hagamos nada. Queremos en este momento orar por nuestros familiares que se pierden, Señor. Se van al infierno. Señor, queremos pedirte que por tu Espíritu Santo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Señor, y que a la hora de predicar puedas obrar con poder. Que aquella predicación vaya acompañada del poder de lo que hemos orado, Señor. Queremos pedirte por el cumpleaños del bebé, Señor, por la predicación. Quiero pedirte por mis primas, Señor, se apartan, se pierden, Señor. Por sus esposos, por sus novios, por sus amigos, por su entendimiento. Queremos, Señor, pedirte por los familiares no cristianos, Señor, de todos los hermanos. Muchas veces nos hemos resignado. Señor, no nos podemos resignar. No habrá mucho más tiempo, Señor. Y si no será un mensaje inspirador, Señor, quisiéramos que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Poder realmente poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Has dado a tu Hijo para salvar al mundo. Has dado lo más preciado, menospreciando lo propio. Señor, nos toca una parte tan pequeña, que las circunstancias tan duras que atravesamos, Señor, no pasen sin cumplir su propósito. Queremos pedirte por Claudia, Señor. Queremos pedirte por todos sus hermanos que están lejos. Queremos pedirte por Amelia, Señor, a la vez que te pedimos por su familia que está lejos. Y por Gabriela, Señor. Y por todas las personas que necesitan salvación. Por todos los encuentros, Señor, que esperamos tener, que haya salvación. Los encuentros que no hemos elegido, las circunstancias que no hemos elegido, que puedan ser para salvación. Este tiempo es breve, Señor. Qué difícil será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Qué difícil será el rapto, qué glorioso estar contigo, qué triste será la perdición, Señor. Y en este día que pongas nuestras cargas en nuestros corazones para obedecerte, sin omitir el pecado, sin omitir la empatía, sin omitir el mensaje, Señor. Pedro hablaba detrás de cada cosa y nosotros también debemos hacerlo, Señor. Nos ponemos en tus manos, sea tu misericordia con nosotros y tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.